Buenas noches. Me voy a presentar sin nombre o bajo el seudónimo de Anonyman, mejor. Me ha tocado estar aquí en la Torre del Arca, en sombra, la torre en sombra. Bueno, estoy encantado de estar aquí y de poderos contar una historia de acción que podría ser la de cualquiera. Intenten por un momento olvidarse de lo particular de esta presentación, que dentro de un ratito todo va a tener más sentido. Vale, imagínense que se levantan una mañana cualquiera y se van a trabajar igual que ayer o antes de ayer. Cogen su coche, su Salcai, su guagua, su moto, su camión y entran en la gran procesión diaria que es la autopista. Igual que el día anterior y el anterior y el anterior, conectan el piloto automático y comienzan a flotar en los primeros pensamientos del día. Tengo que tal, tengo que cual, esto, lo otro, tengo que esto, tengo que lo otro. Somos miles de personas viajando a primera hora de la mañana en nuestra mente. Pues bien, un buen día, todas estas mentes nos encontramos en el paisaje cotidiano algo nuevo. Hay una frase enorme escrita en la ladera de una montaña. Dice, eres libre. Yo, que soy también uno de esos miles que voy por la carretera, llego a pensar que este mensaje parece que esté escrito para mí. Eres libre. La idea entra y empieza a propagarse a toda velocidad en mi cabeza. Por un momento, el resto de los pensamientos desaparece. Sí, es verdad. Soy libre y responsable de lo que hago con mi vida. Siento que una emoción se libera. Sigo conduciendo, pero con otra mirada, con otro punto. Dejo de sufrir la autopista y sigo flotando en mí mismo. Todos esos miles estamos experimentando el recuerdo de algo esencial que rara vez pensamos. Muchos, al llegar al trabajo, incluso lo comentaremos. ¿Qué es lo que hemos sentido? Una semana después la frase cambia y una semana más tarde vuelve a cambiar. Esa montaña me está hablando. Parece que una de las primeras preguntas que se provocan es ¿quién? ¿Quién lo hace? Vale, yo soy el quién, aunque no necesito cara. Anonyman es un hombre anónimo. Y estoy aquí porque la vida es caprichosa y me he dejado llevar por una corriente estupenda, ¿no? Si no hay un quién concreto, Anonyman puede ser cualquiera de vosotros. Ideas anónimas en vidas anónimas. Esta puesta en escena quiere ser una metáfora de cómo funciona la cosa en realidad. Vosotros seríais los 40.000 que circulan por la autopista todos los días. Solo veis mi sombra, una huella. Puedo ser cualquiera. Por otro lado, también sucede que yo tampoco puedo veros, aunque sé que estáis ahí. Que no me veáis, por otro lado, también me libera de cierto pudor y timidez, cosa que agradezco, ¿no? La segunda pregunta que cae del cielo es ¿por qué? La respuesta perfecta podría ser ¿por qué no? Se trata de intervenir en el espacio, transmitir ideas en entornos naturales, convertir el mundo en lienzo. De una forma más o menos anónima, ¿por qué no? Siempre me ha llamado la atención que muchas de las líneas más interesantes que he leído en mi vida no han tenido un ego detrás. Han sido anónimas. Y esto las dotaba de una magia especial. De alguna manera, esta ausencia de ego parecía como hacerlas más verdaderas. Si una idea no es de nadie, pasa a pertenecer a un subconsciente colectivo que se mueve y se agita continuamente. Así que decidí experimentar el fenómeno anónimo y su tremendo poder para comunicar. Como creador, he investigado y me he expresado a lo largo o corto de mi vida en distintos campos y con distintas materias. Y siempre me he preguntado cuál era el sentido de la creación artística. ¿Por qué narices ese empeño obsesivo en generar ideas, proponer objetos, crear? Bueno, por fin creo que es la necesidad de provocar emociones en otra persona, una sed de compartir la experiencia que es vivir. Y ahí estamos en este punto, delante del hecho artístico. En mi opinión, el arte es un lenguaje que conecta a las personas a través de imágenes, sonidos o conceptos, con el fin de estimular una emoción o provocar un estado mental. Si el código artístico está encriptado, nos encontramos ante obras que no entendemos ni sentimos, no nos llegan. El código es desconocido. Solo unas pocas personas llegan a participar y disfrutar de él. Por el contrario, si la obra artística es directa y se expresa con sencillez, se hace accesible y candidata a convertirse en una experiencia para muchas almas.
Y esto, pues, era uno de los fundamentales motivos que me ha traído, ¿no? Vale, pues no podía ser más sencilla la cosa. Olvidémonos de la materia física, de la forma, del volumen y del color. Emitamos solo una idea. Una idea que intente colocarte en el lado positivo de la vida, que intente propagar el optimismo. Frases abiertas que cada persona pudiera completar según fuera su propia vida. Mensajes que te invitaran a sonreír, a soñar, que estimularan tu creatividad y que provocaran comunicación, reflexión, vida. Venga, pues vale, pues vamos a ello. Pongamos una frasecita en la ladera de la montaña, que la puedan leer todos los que circulan por la autopista. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, el formato del mensaje, lo primero, era muy importante. No debía parecerse un soporte publicitario, debía de ser algo nuevo, fresco, con un sistema para cambiar las frases más o menos práctico. La tipografía debía ser clara para que se leyera fácil y rápidamente. Un segundo debía bastar para pillarlo. Una estructura metálica prácticamente invisible soportaría una superficie de PVC de 18 metros de largo. Las letras se recortarían en aluminio, un par de abecedarios, y en lo más oscuro de la noche, Anonyman subiría a la ladera con un destornillador a pilas y cambiaría las letras una por una. A Ana, la propietaria de la finca, le encantó la idea y se convirtió rápidamente en cómplice, ¿no? Todo parecía estar a punto. Supongo que el detonador que hizo estallar la idea fue un buen día. Esto era el fiebre del consumo, Navidades 2007. ¡Qué fuerte! Ríos de gente, mares. Estábamos enloquecidos a la caza de regalos para todo el mundo. Rollo avalancha humana. El centro comercial a tope. Somos lo peor y vamos a entrar en el saco de la publicidad y del consumismo a muerte. Me voy a gastar lo que tengo y lo que no tengo. Debió darme el suficiente coraje como para lanzar el primer mensaje. No te gastes más pasta. Usa tu magia. Mi estudio está cerca, así que empecé a oír cómo los coches empezaban a tocar las pitas. Semanas después empecé a saber cosas, ¿no? Supe que unas amigas de mi hija que volvían a Santa Cruz el día de Nochebuena, sin haber cobrado el esperado sueldito, se volvieron locas en el coche al leerlo y dieron unos regalos gratis con los que triunfaron. Fue la primera de una cascada de anécdotas que bueno, luego os contaré alguna, ¿no? Pero sí que a partir de este momento, de este primer momento, todos los amiguetes que compartíamos la experiencia empezamos a elaborar una gran lista de mensajes, ¿no? Todos se volvieron frases a nuestro alrededor. Llegó un momento en que cuando alguien hablaba solamente oíamos frases separadas. O sea, prácticamente los párrafos desaparecieron de nuestro alrededor y todo eran frases aisladas, ¿no? Se abrió un canal para comunicar bestial. Todas se debatían con dureza. No era fácil decidir. Unas aparentemente buenas se desgastaban muy rápidamente. Otras perdían la gracia al repetirlas un par de veces. Muchas otras no servían, o por flojas, o por fuertes, o por muchas otras razones. Sobre todo, no había que olvidar que los espectadores eran personas de todas las edades. Desde los niños que van al colegio a los más abuelos, ¿no? Tenían que ser ideas aptas para todos los públicos. Y claro, eso hacía difícil muchas veces la elección. Tenías a lo mejor ganas de poner algo fuerte, pero tenías que cortarte porque tenías que pensar en los niños o en la gente mayor, ¿no? Por fin no faltar el respeto a nadie o intentarlo. Así que los mensajes elegidos no contendrían publicidad de ningún tipo, ni posicionamiento político, social, religioso. Serían mensajes abiertos, muy sencillos. Cualquiera podría haberlos pensado. De hecho, debían intentar ser motores de otras ideas propias de cada uno. No debían de vender nada ni intentar convencerte de nada. No había que olvidar también que cualquier acción implica una reacción y que en algunos casos esta podría ser peligrosa para alguien. Un amigo economista, esto fue muy potente, hábil en estadística y cálculos matemáticos finos, tuvo una reflexión interesante acerca de las frases propuestas que aún no habíamos colocado en el cartel, ¿no? Y la frase era, habla con tu jefe. Su razonamiento fue, pongamos que este mensaje lo leen 40.000 personas. De estas 40.000, 30.000 como mínimo tienen un jefe.
Un tanto por ciento de estas personas, pongamos un 50% mínimo, ya pensaba, antes de leer nada en la ladera, que podría mejorar su situación laboral. Vale, pues de esta mitad, de estos 15.000 personas, tal vez un 10%, estaba ya pensando en atreverse a plantearle algo a su jefe. Son 1.500 el 10%. Vale, pues pongamos que de esos 1.500, un 10% ya no pudieran resistir más. Así que 150 personas ese día, al leer el mensaje, sentirían el empuje que les faltaba para hablar con su jefe. Por fin, entre ellos, y seguimos con las matemáticas, un tanto por ciento X mejoraría su situación y un tanto por ciento Y sería despedido ese mismo día. Da que pensar, ¿no? Bueno, no he llegado a poner la frase, por si acaso, pero sí muchas otras, ¿no? La inspiración salía de la propia vida. Los carnavales, una historia de pasión, una broma de cualquier amigo. En la noche de San Juan me acerqué a una playa en el Puerto de la Cruz. Había cientos de pequeños fuegos en torno a los cuales se apiñaba la gente, ¿no? La cosa es que todo el mundo quería quemar algo de su pasado con la esperanza de surgir renovado, ¿no? De renacer de las cenizas, como un gran acto mágico. Esta noche estaba planeada otra cosa, pero no tuve más remedio que trepar a la ladera y escribir: somos aves fénix. Aquella playa estaba llena de aves fénix, ¿no? Algunas frases han surgido unos instantes antes de ser colocadas, como esta, ¿no? Triunfando sobre otras por su frescura o su humor. Otras han estado un tiempo en el tintero hasta que ha llegado su momento. Vale, ¿qué pasó? Pues pasó que las ondas de la piedra en el estanque rebotaron en los bordes y volvieron al centro amplificadas. Al par de meses llegaron los medios de comunicación. ¿Quién? ¿Por qué? Queremos saber, queremos saber. La cosa fue que al contarles la naturaleza del asunto y hablarles de la necesidad de que se mantuviera el anonimato para que la onda no se perdiera, accedieron comprensivos, ¿no? Incluso el Matías Prat mentía en un telediario nocturno. Qué cosa, ¿no? Mentía y empezaba la noticia encabezándolo diciendo que nadie conoce la misteriosa identidad, cuando por fin con los reporteros habíamos grabado todo el reportaje para la noticia, ¿no? En la que yo, por supuesto, salía de espaldas, ¿no? Que parece que en ese momento te das cuenta un poco de la manipulación de los medios, en un sentido absolutamente inocente en este caso, pero que es una pista para pensar en muchos otros casos, no tan inocentes, ¿no? La cosa es que entrevistaron a los vecinos más cercanos y reflejaron la noticia en tercera persona. Los vecinos, esto fue muy dulce, sin que yo les comentara nada de mi interés por no figurar, mintieron dulcemente. Nadie me conocía, ¿no? Nadie me conocía. Fue guay esto, ¿no? Esto fue así como que me emocionó bastante. Y os voy a contar algunas de las anécdotas, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Tenemos 5 o vamos por 5? Vale, nos quedan 7. Vale. Bueno, pues os voy a decir que una de las primeras cosas que me viene a la cabeza y que tengo así guardada con mucho cariño, que un día que estaba yo allí por fuera del estudio, pues de repente, al mirar hacia la puerta del estudio, pues de repente aparecieron allí 2 niños, literalmente, uno dado la mano del otro así, pequeños, como que no los vi venir, y de repente estaban así en la puerta estaba abierta, y digo, estos niños solos aquí, en la entrada de mi casa, me acerqué. Digo, chicos, ¿qué hacéis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¿Con quién estáis? Y entonces la más grande se atrevió a hablar, tendría 7, 8 años, el otro era más pequeño aún, y la chica pequeña pues dijo directamente: ¿es usted el señor de los mensajes? Pues yo me quedé ahí paralizado, ¿no? Que parecía como que no podías decirle que no. Claro. Entonces digo, pues sí. Dice, bueno, pues venimos de parte de nuestros padres, que están en el coche, que tienen vergüenza de venir. Y nos han mandado a nosotros, el pequeño no decía nada, claro, yo creo que todavía ni hablaba. Nos han mandado a nosotros para que le demos las gracias. Y con la misma, ya sin que yo pudiera ya mover los labios, pues nada, se fueron corriendo ahí para el camino, que te quedas pensando, ¿esa es la resaca de ayer? ¿Fue sábado? ¿Esto ha sucedido? ¿No ha sucedido? Un día mi hija llega con un taxi que la acerca allá a casa y entonces le pregunta a mi hija, dice, oye, ¿tú vives por aquí? Sí. ¿Tú no tendrás nada que ver con...? No. Dice, bueno, pues aunque no tengas que ver, y por si acaso,
tienes, que sepas que yo llevo 17 años cogiendo el taxi, trabajando en un taxi en Santa Úrsula, vivo en el puerto. Cada día cojo mi coche en particular y entonces voy a Santa Úrsula donde tengo que coger el taxi, ya de allí dejo mi coche y me pongo a trabajar. Y como la cola en la autopista por la mañana es brutal, nunca, llevaba años y años sin ir por la autopista, sino por una carretera que te ahorras la cola. Pero un día en una carrera, yo no sé qué vi ahí escrito, y entonces desde ese día me tengo que comer la cola todos los días porque no me puedo ir por la carretera porque a lo mejor hay algo para mí ahí. Y bueno, una de las cosas también más tiernas, que es toda una historia de amor, fue un día que llega un amiguete por casa, alguien que conocía, no tanto, pero no tampoco. Hacía mucho que no veía y entonces él es muy energético, muy vitalista, muy alegre. Y entonces llegó con los hombros así en el ombligo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, tío, estoy hecho polvo. ¿Qué es que me pasa? ¿Qué tal y qué cual? Y entonces con mi novia tal, y estoy destrozado. Y entonces he venido a verte porque pienso que a lo mejor si tú pusieras en esa montaña, aunque fuera un día, pusieras ahí H13, que es la habitación donde ella y yo nos conocimos y bla, 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 pues a lo mejor yo, como sé que ella pasa por ahí, si ella lee H13 ahí, a lo mejor todavía igual puede haber una esperanza de... Y entonces yo dije, bueno, no se hable más. A ver, ¿cómo nos ya me compinché con él? Y entonces en la mañana X que él me dijo que probablemente iba a pasar, yo la noche anterior subí a la ladera y escribí H13, punto, un poema para dos. Puse eso, quedé expectante, yo y toda la camarilla de colegas, que aunque no se cuenta el pecador, el pecado se puede contar, ¿no? Pese a que no crean los pecados. Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces, bueno, pues ya pasó un día, nada, pasó 2 días, nada, y al tercer día me llega un mensaje al móvil diciendo, gracias tío por ayudarme. La vi, pero no hay nada que hacer. Está todo perdido, ¿no? Joder, tío, ¿qué me dices, no? Claro, parece que llegamos a pensar, yo y los colegas, ¿no? Llegamos a pensar que a lo mejor igual podía aquello revivir, ¿no? Pero no fue así, ni dijimos qué ilusos. Bueno, el día siguiente ya cambié la frase y la historia siguió, ¿no? Bueno, pues hete aquí que 3 meses después llega un día un correo a mi mail que dice, yo soy la chica H13 y me atrevo a escribirte porque estoy tan arrepentida de haberle dejado ir que he pensado que a lo mejor si utilizo sus mismas armas, pues a lo mejor, digo, ¿qué me dices? Sí, bueno, pues y entonces, digo, si ahí aparece algo que contenga la expresión rey de corazones, que es como yo le llamo, pues a lo mejor él, digo, no se hable más. Pum, pum, me compincho con ella, me callo la boca, no le digo nada a él, por supuesto, y una mañana lo lanzo, ¿no? Y me quedo esperando, digo, joder, ahora otros 3 días aquí hechos polvo. Y a las 2 horas y media me llega un mensaje de él al móvil que decía, el rey de corazones soy yo. O sea, estaban moviéndose cosas allí, ¿no? Y bueno, en cuanto a mí, y ya casi para terminar, bueno, supongo que supone un acto psicomágico, que diría Jodorowsky, que dice este tío, ¿no? Que no hay transformación ni evolución del ser que venga a través de un canal racional. O sea, si fuera así, con leer a los más sabios, pues nada, ya sería suficiente para poder vivir. Pero no es así. Comprender no significa trascender. Los cambios solo se producirán si el conocimiento llega a través de la propia experiencia. Y para que la experiencia se produzca, es necesario actuar. No basta con comprender. Hago caso de lo que escribo y entro en acción. Voy a volver a decirlo. Entro en acción. Entrar en acción. Si el mundo se siente bien, el mundo está bien. Donde quiero llegar es que todo lo que esté en tu mano hacer, por pequeño que sea, si contribuye a que las personas a tu alrededor se sientan bien y se te ha ocurrido, tienes que hacerlo. Y si encima te encanta, pues ¿a qué estamos esperando? Cuantas más personas lo hagamos, más mundo estará contagiado.
No podemos, vale, no podemos impedir una situación real de crisis, de tema crisis, de fiebre del telediario terrible. Vale, no podemos impedirlo, pero sí que podemos superponer otras ideas por encima de las que nos machacan en todas direcciones. Y ahí está el kit, creo. Apostar por las ideas y materializarlas. Si se te ha ocurrido algo, hazlo. Se puede intervenir en el espacio público dejando una huella a la vista de todos. Se puede convertir el mundo en un gran escenario donde la comunicación fluya. Anónimos o no, se pueden hacer muchas cosas por amor al arte. Muchas gracias y buenas noches.